Que el Señor les bendiga. Para dar inicio a este servicio de canto vamos a tener una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te damos gracias por este bello día de sábado que nos regalas, por todas las bendiciones que nos concedes. En este momento, Señor, que nos disponemos a alabarte, Señor, que estos cantos puedan ser, Señor, de grato aroma para ti y que podamos alabarte con gozo y alegría. Bendice a cada persona a nivel mundial, Señor, que en estos momentos se encuentra padeciendo enfermedad, mi Dios, seas tú con ellos y que puedan encontrar en ti ese alivio, mi Dios, que solo tú nos puedes dar. Bendícenos y acompáñanos en Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Queremos tener un servicio de canto para adorar a Dios en este sábado hermoso, donde el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No, en el Monte Calvario, el 97, hermanos. Este es un himno hermoso que nos hace ver el sacrificio de Dios por nosotros, dar a su Hijo. En el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo bajo esa cruz no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz de Jesús para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús con su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante la muerte venció y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día
y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Ahora cantaremos el himno 108. Himno 108. Serán dos himnos y el de corazón. Oh, cuando dulce la promesa, himno canto. Oh, cuán dulce es la promesa del Señor Jesús mi Rey. Al confiarme se bendice y como te dejaré. Ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Oh, no temas, pues seguro con la mano te guiaré. Ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, porque nunca te dejaré. Con tu vida y mi sangre, por tu nombre te llamé. Eres mío, mucho te amo, nunca te dejaré. Ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, porque nunca te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Y ahora te prometo, refugio siempre te haré. Ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, porque nunca te dejaré. Amén, hermanos. En tu nombre comenzamos para iniciar esta escuela sabática en un sábado glorioso de Jehová y agradecidos con Dios por la vida. Tercero, puestos de pie, hermanos, en sus hogares,
Cantemos con gozo a Jehová, nuestro Dios y Redentor. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestras vidas ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Amén. Que el Señor les bendiga. El gozo de Jehová, nuestra fortaleza. Amén, hermanos. Feliz sábado, amados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga. En el año 1454, y salido por primera vez de una imprenta, se comenzaba a distribuir el libro más importante del planeta, la Biblia. Han pasado siglos y la Biblia sigue siendo el libro más distribuido. Hoy es nuestro primer sábado del segundo trimestre, en el cual conoceremos y aprenderemos a cómo beneficiarnos más acerca de su contenido inspirado. Sean todos muy bienvenidos a nuestra escuela sabática. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. La lectura bíblica la encontraremos en 2 de Timoteo 3, 16, 17, donde la palabra del Señor nos dice de esta forma: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En este momento entonaremos el himno 31 para dar paso a tener la oración de esta mañana. Mis problemas quiero entregar a
amantísimo Padre que moras en las alturas de los cielos. Te damos gracias, mi Dios, porque nos has permitido estar un sábado más reunidos. No estamos en tu santo templo, Señor, pero hemos sentido la necesidad, mi Dios, de utilizar la tecnología para poder seguir, mi Dios, alabando y glorificando tu santo nombre. Te damos gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios dador de la vida. Fuiste tú quien creaste la raza humana y no hemos perdido ni la fe ni la esperanza, porque sabemos, Dios, que tú amas a tu pueblo amado. En este momento, mi Dios, te presentamos a tu iglesia, te presentamos a nuestros enfermos, a nuestros necesitados, Señor. Tú conoces cada corazón de cada hermano, de cada persona, mi Dios. Sabes sus necesidades, mi Dios. Sabes sus fortalezas y también sus debilidades. En este momento, mi Dios, te ruego de todo corazón que puedas sostener a cada ser humano en este momento de adversidades y de crisis. Muchas personas tal vez no entenderán. Todas estas cosas tienen que suceder porque tu palabra lo dice. Y estas cosas sucederían antes, Señor, de tu regreso. Confiamos plenamente en ti, mi Dios. Colocamos, mi Dios, nuestros corazones a tus pies, a tu servicio, para ser instrumento tuyo en toda buena obra. Danos la palabra, mi Dios, para llevar a esperanza a otros que también los necesitan. Danos la fortaleza, mi Dios, para poder fortalecer nuestra fe. Creemos firmemente en ti, mi Dios. Gracias porque eres un Dios de amor, mi Dios, y sabemos que nos sostienes cada día. En Jesús te rogamos todas estas cosas, mi Dios. Quédate en el siguiente servicio. Gracias por tu dulce compañía, porque sabemos que tu Espíritu Santo nos guía, mi Dios, en cada momento. En Jesús te rogamos todas estas cosas, mi Dios. Amén. Que todos tengan un feliz sábado y que el Señor les bendiga grandemente. Los 66 libros de la Biblia se escribieron durante un periodo de 1500 años, redactado por unos 40 autores con poca o ninguna relación entre ellos. Es el libro más traducido, abarcando el 95% de las lenguas habladas en la actualidad. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa llegar a cada persona de este mundo. La Biblia es un mensaje que Dios ha escrito para nosotros, para nuestra salvación. Él espera que aceptes a Jesús como tu Salvador, te mantengas fiel a su palabra y proclames su mensaje al mundo. La Biblia es una herramienta de Dios y le podemos dar múltiples funciones, como por ejemplo, para llevar a la convicción, al arrepentimiento, al cambio de vida y para transformar personas, familias y naciones por medio de su palabra. Para continuar aprendiendo en esta escuela sabática, escucharemos el relato misionero a cargo de nuestra querida hermana Bernardina. Hermanos, el Señor les siga bendiciendo. Me da mucho gusto comunicarme con ustedes a través de este medio. La noticia misionera viene del país de Serbia y se trata de una atea asustada. Biljana oró por primera vez en una oportunidad, aún teniendo 20 años y siendo una atea, cuando vio a su pariente luchando contra fuerzas sobrenaturales. Petrushka se ha vuelto loca, dijo el primo de Biljana. ¿Por qué?, preguntó Biljana. El primo le contó que Petrushka estaba escuchando voces y que su esposo también escuchaba voces y que su hija de 3 años sentía fuertes dolores de estómago. Pero el asunto no termina allí. Petrushka oía golpes en las paredes y chirridos. Contó que pudo una vez encogerse del tamaño de un ratón y caminar por su casa como una persona, y que cuando salía a la calle sentía que estaba metida en un pozo de agua hasta la mitad de su cuerpo y que todos los transeúntes caminaban a través de ella. Preocupada, Petrushka buscó ayuda médica. Los médicos le recetaron algunos medicamentos para dormir, pero esto no resolvió el problema. Algunos familiares la llevaron también a los monasterios y a los clérigos, donde uno de ellos le puso una Biblia en la cabeza y una en los pies para hacerle un exorcismo.
Con el paso de las semanas, Beldruska perdió la fuerza y ya no podía permanecer de pies, así que pasaba todo el día acostada. No tengo problemas psicológicos, le dijo Beldruska a Vilhana en una ocasión cuando ésta fue a visitarla. Entonces Vilhana se preocupó por lo que le estaba sucediendo a Beldruska y le dijo que si ella quería que ella orara o hiciera una oración por ella, a lo que Beldruska accedió y le dijo que sí, que ella necesitaba otra cosa, no ese tipo de medicamento que ella estaba tomando. Así que Vilhana se arrodilló en su casa por Beldruska. Ella dijo que oraba porque un día había asistido a una iglesia cristiana y había escuchado que Dios puede ayudar en diversas situaciones. Cuando no hay nada que podamos hacer, podemos orar. Así que Beldruska accedió a la oración de Vilhana. Y Vilhana dijo de esta manera: Dios, si existes, por favor, protégeme de los demonios y también protege a Beldruska. Al día siguiente, cuando Vilhana regresaba de la universidad y pasó por la casa de Beldruska, escuchó y vio a Beldruska limpiando las ventanas de su hogar y también haciendo los quehaceres de la casa, puesta en pies. Así que Vilhana dijo de esta manera: desde este momento voy a hacer un voto con Dios. Y dijo, como dice en Génesis 18, 20 y 21. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vilhana tomó esto para sí y ella se retiró del hogar de Beldruska. Así que en cierta ocasión ella cuenta que en su experiencia ha visto cómo Dios trabaja con paciencia y perseverancia con cada persona. Y ella dice: pido a Dios que nos ayude a encontrarnos con aquellos que necesitan escuchar la palabra para que puedan responder a su llamado y a la salvación. Así que, queridos hermanos, la oración puede todo. Y cuando hacemos la oración con fe por otras personas, Dios nos las va a responder. El Señor les siga bendiciendo en esta linda mañana. El contenido de la Biblia es muy confiable. Ahora descubriremos su mensaje en el versículo de memoria de esta semana, que lo encontramos en Salmos 119, 105. Y luego pasaremos al repaso de la primera lección de este trimestre titulada La singularidad de la Biblia. Muy buenos días, mis hermanos. Espero que estén pasando un agradable día de reposo en compañía de todos los seres queridos que conforman la iglesia que está en su casa. En este sábado queremos repasar la lección de la escuela sabática. Hace algunos sábados que no nos vemos, pero esperamos, ¿verdad?, que hoy que tenemos la oportunidad de vernos siquiera por los medios de comunicación, alabar a nuestro Dios, gozarnos en la presencia de nuestro Dios. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, tiempos finales, días del fin del mundo, en tiempo de coronavirus es cuando más necesitamos estar cerca de nuestro Dios. Que en este tiempo de espera, entonces estemos más cerca de Dios, apreciemos más a los que tenemos a nuestro lado, nos preocupemos por nuestros hermanos que están en los otros hogares, que elevemos oraciones a nuestro Dios, que cantemos alabanzas. Mis hermanos, estas situaciones pasarán. No sabemos cómo van a pasar, pero pasarán. Y Cristo Jesús va a venir a buscar a los suyos
Y es mi intención, es mi cariño para contigo de que tú te estés preparando para el encuentro con nuestro Dios. Que aunque los cielos se estremezcan, hayan plagas, terremotos, desastre, tú te mantengas desarrollando la fe que ha sido dada al corazón de cada uno de sus hijos. Dios enviará sus ángeles para protegerte. El mundo, no solamente este, sino todo el cosmos está en las manos de nuestro Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por ello, mis hermanos, para confraternizar antes de estudiar la palabra de nuestro Dios, quiero que usted, junto con toda la iglesia que está en su casa, pueda allí sentado, o si gusta pararse, cantar con nosotros. La iglesia que está en mi casa, la voy a invitar para que cantemos el canto que dice, Él tiene el mundo en su poder. Así que juntos estaremos cantando. Él tiene a todo el mundo, en sus manos Él tiene a todo el mundo, en sus manos Él tiene a todo el mundo, en sus manos tiene el mundo en su poder. Él tiene el viento y la lluvia, en sus manos Él tiene el viento y la lluvia, en sus manos Él tiene el viento y la lluvia. En sus manos Él tiene el mundo en su poder. Él tiene a los niñitos, en sus manos Él tiene a los niñitos, en sus manos Él tiene a los niñitos, en sus manos Él tiene el mundo en su poder. Él tiene a ti, mi hermana, en sus manos Él tiene a ti, mi hermana. En sus manos Él tiene a ti, mi hermana, en sus manos Él tiene al mundo en su poder. Él tiene al mundo en su poder. Él tiene al mundo en su poder. Buenos días, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo. Sea usted bienaventurado en la presencia de nuestro Dios al ser invitado y a acudir al repaso de la lección de la escuela sabática para este sábado. En este trimestre, mis hermanos, la guía de estudio que usted tiene en su mano, y si no la tiene por alguna razón, queremos compartirla con usted. El título de la guía de estudio, ¿Cómo interpretar la Biblia? Y cada semana pues estaremos estudiando una lección diferente. Para esta ocasión estamos repasando la singularidad de la Biblia. La Biblia es un libro especial, pues es la palabra de Dios. Y siendo la palabra de Dios, ha guiado a millones de personas en su derrotero a través de su vida. Ahora, la Biblia también ha sufrido muchos ataques, pero la Biblia ha permanecido. Así que se puede decir con toda tranquilidad, la Biblia, que es la palabra de Dios, es el yunque donde se han gastado todos los martillos. Así que en esta semana vamos a estar estudiando, destacando de manera particular el versículo que se encuentra en el libro de Salmo 119, 105, muy conocido por cada uno de ustedes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. También estaremos repasando la palabra de Dios es viva. En segundo lugar, ¿quién escribió la Biblia y dónde? También estudiaremos o repasaremos la Biblia como profecía, la Biblia como historia y finalmente el poder transformador de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, nos aprestamos para compartir esta lección. El primer texto que queremos compartir con ustedes lo vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, quinto libro en la Sagrada Escritura, el capítulo 32, y quiero compartirles los versículos 46 y 47. Así que toma tu Biblia y vamos a ser beneficiados por ella. Y les dijo, versículo 46, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy,
para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Este texto es sumamente relevante en el día de hoy, así como lo fue antaño, lo es para el día de hoy. Dice al inicio, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. No dice a algunas, no dice a la que me parece más conveniente. La palabra de Dios dice, aplica vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. ¿Para qué? O sea que si tú lo haces como padre, tú lo haces como madre, si tú lo haces como persona mayor, estarás en capacidad de hacer lo siguiente, para que mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir las palabras de esta ley. En el día de hoy vemos una sociedad sumamente resquebrajada en los niveles sociales y todos los estratos de la vida. Pero es porque han olvidado la sana y santa palabra de nuestro Dios. Así que si tú quieres que tu hijo siga por el derrotero que Dios ha delineado para tu vida, entonces vuelve a la palabra de Dios. Dice el versículo 47, porque no es cosa vana, es vuestra vida. La palabra de Dios es tu vida. ¿Y cómo podemos indicar esto? Bueno, quiero llevarte al libro que juntos busquemos en la Biblia, en el libro de San Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6 del libro de San Juan, vamos a leer una porción muy necesaria para nuestro vivir. En San Juan capítulo 6, versículo 63 dice lo siguiente: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús termina diciendo en este versículo que la palabra de Él, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si es de esta manera, es bueno que atendamos a la sana y santa palabra de nuestro Dios. Así que vemos que Dios nos envía una carta de amor. Esa carta de amor es la santa palabra de Dios. Pero a veces algunas personas se preguntan, ¿quién escribió la Biblia y dónde? Bueno, la escritura de la Biblia fue escrita por diferentes autores y se compiló en lo que nosotros ahora conocemos como el libro sagrado. Alrededor de 40 autores en un tiempo de 1500, 1600 años, y todos hablando de lo mismo para el beneficio de la humanidad. Fue escrita en diferentes países, se utilizaron 3 continentes, el Asia, Europa y parte de África. Allí Dios fue eligiendo personas sencillas, humildes. Eligió reyes también para que escribieran parte de su palabra, de su Biblia, de las buenas nuevas para cada uno de nosotros. Así nosotros encontramos que Dios llama a Moisés. ¿Y de dónde llama Dios a Moisés? Bueno, tú conoces la historia de Moisés. Cuando recién nacido tuvieron que esconderlo, pero cuando ya a raíz de un decreto de muerte para los niños varones, sus padres lo escondieron en su hogar, pero ya no pudiendo esconderlo más, pues estaba creciendo, entonces lo mandaron en una arquilla a través del río Nilo y fue sacado del agua por la hija del faraón. Así que Moisés lo que significa es sacado del agua. Moisés es un gran escritor. Moisés escribe algunos libros de la palabra de Dios, por lo menos los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés, un niño sacado del agua. Cuando nos remitimos, por ejemplo, a la vida del profeta Amós, quiero leerte este texto, pues dice lo siguiente. En el libro de Amós, capítulo 7, versículo 14, dice así: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. La labor de Amós era recoger higos silvestres.
Y así nosotros podemos ver que Dios llama a Daniel, que fue transportado desde su patria a un país pagano y lejano llamado Babilonia, y allá Daniel escribe. Encontramos que Dios, enviando a su Hijo, un día su Hijo, Cristo Jesús, pasando por las calles, entonces se encuentra con un hombre llamado Mateo, que recaudaba tributo para el gobierno romano. Y mirándolo con cariño, Jesús le dice, sígueme. Una sola palabra bastó, dice la Escritura, y Mateo se levantó y siguió a Cristo Jesús. Así que encontramos hombres sumamente humildes, encontramos un rey, un niño sacado del agua, encontramos un cobrador de impuestos. Entonces en este tiempo Dios te busca a ti, quizás no para que escribas un libro, pero sí para que tú seas un sacerdote en tu hogar, allí en la iglesia que está en tu casa, para que tú seas el que lleve la palabra de Dios, anime a todos y cada uno en casa para que sirvan a nuestro Dios. En la Escritura, otro punto que es relevante en el estudio de esta semana es que la Biblia contiene muchas palabras proféticas. Por ejemplo, la vida del Señor Jesús. En la Biblia también encontramos algunos pasajes sumamente especiales que se consideran en la lección de esta semana. Y es acerca de profecías que hablan de la autoría del personaje principal de la Biblia, que es Cristo Jesús. La Biblia destaca a Cristo Jesús como el personaje principal y habla acerca de Cristo Jesús. Ya lo había dicho él, lo diría él entonces en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Así que si tú quieres encontrar la vida eterna, tienes que encontrarte con Cristo Jesús en la palabra de Dios. En el capítulo 22 del libro de Salmos, nosotros encontramos muchas palabras, muchos textos que nos hablan acerca de la profecía de la muerte, pasión de Cristo Jesús. Comenzando muy temprano en el versículo 1 nos dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras, si tú las recuerdas bien, fueron dichas por Cristo Jesús en el suplicio que Él tuvo, ¿verdad?, aquí en la tierra. En el versículo 16 podemos leer lo siguiente, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, y horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, en tanto ellos me miran y me observan. Y termina ese versículo 18, en 16, 17 y 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso se verificó en la vida de Cristo Jesús. Así que el Antiguo Testamento, a través de mucha profecía, va indicando acerca de la vida, indica acerca de la muerte, indica acerca de la resurrección de Cristo Jesús. Y eso da fortaleza. La Biblia no es cualquier libro. La Biblia no fue escrita por un ser humano. Algunas personas siguen lo que dijo Buda, por ejemplo. Otro lo que dijo Mahoma. Y no hay el ingrediente que necesita el ser humano para sentir paz en su interior. La Biblia cumple de esta manera. En el capítulo 53 del libro de Isaías, encontramos muchas profecías referentes a la vida de Jesús y su muerte. Por ejemplo, en Isaías 53 nos dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos. Ya en el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y continúa en esta secuencia de suplicio de Cristo Jesús. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Cuando nosotros leemos en los evangelios, vemos que todo esto se cumplió en la vida de Cristo Jesús. Pero es interesante, mis hermanos y amigos, comprender que en la palabra de Dios, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Romanos, encontramos una promesa muy gratificante para cada uno de nosotros. Entonces, me gustaría leerle en el libro de Romanos ese versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La Biblia hace un llamado especial a cada uno de nosotros, ya que Jesús dio su vida por nosotros, que nosotros vivamos en el Espíritu y abandonemos lo que es la carne. Pero la Biblia también presenta el poder transformador de la palabra de Dios. Y yo quiero llevarte en esta ocasión a una lectura muy particular. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el doctor Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por su adhesión a las escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: buena gente, no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios. Y esas lecciones que he extraído del bendito libro, la Santa Biblia, he venido aquí en este día para sellarlo con mi sangre. Y ese día, este Hijo de Dios, el doctor Taylor, entregó su vida a Cristo Jesús. Dios quiere que tú y yo seamos leales a su palabra. De esa manera nosotros podemos ver que muchas personas, cuando estudiamos la historia de los mártires, la historia del tiempo de la Edad Media, la historia de aquella profecía que decía por tiempo, tiempo y medio tiempo, otros entregaron su vida a Cristo Jesús. El poder transformador de la palabra de Dios es sumamente singular y se manifiesta en todos los tiempos, tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Un caso especial es el del rey Josías. En el capítulo 22, Segunda de Reyes, en el versículo 1 dice: cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Versículo 3. A los 18 años el rey Josías envió al rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardianes de la puerta. Así que se hizo lo que dijo el rey. En el versículo 8 hay algo muy interesante. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ahora encontramos, mis hermanos, que a través de la apostasía de algunos reyes anteriores a Josías, o sea, su padre y sus abuelos, el libro de la ley había sido perdido y se había perdido dentro de la casa de Dios, que ahora es hallado. Prácticamente ese libro es para referirse al libro de Deuteronomio, donde se afirmaba el trono de Israel. Fue hallado el libro y de allí en adelante Josías empezó una gran reforma. La Biblia tiene poder para transformar vida, mis hermanos. Así nosotros encontramos en el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda
espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este segmento, mis hermanos, en esta parte yo quiero, ya hemos hablado de testimonio de la palabra de Dios, la historicidad de la palabra de Dios, que es sumamente fuerte, pero quiero concluir esta parte presentando el testimonio de dos hermanas. Ellas nos van a decir lo que la palabra de Dios ha hecho en sus vidas. Así que le dejamos en compañía de cada una de ellas. Mis hermanos, feliz sábado. En este momento me corresponde compartir con ustedes un testimonio, mi testimonio. Conocí el mensaje adventista a los 16 años por el hermano Torres, que fue a nuestro hogar a llevar este mensaje que él había conocido. Primero no quería escuchar nada acerca de este mensaje, me encerraba en el cuarto, pero Darío insistió en visitarnos, seguir visitando nuestro hogar, porque él era vecino nuestro. Bueno, al momento que llegó el punto que pues sí escuchaba la voz allá en el cuarto, aún allá se escuchaba la voz de Torres. Y bueno, poco a poco fui aceptando el mensaje. Acepté a Jesús, fui al bautismo, después de eso ya me casé. Estando allá casada con 2 hijas, fui una vez, una noche a una fiesta. Y estando en la fiesta, escuché una voz que me decía: Marcia, ¿qué hace usted aquí? Este no es lugar para ti. Y me resultó muy extraño, pues, porque nunca me había pasado tal cosa. Y decidí ir a casa esa noche y medité en eso, que Dios tenía algo especial para mí. Luego, pues, me bauticé y aprendí muchas cosas que cuando recién la escuchaba me parecían extrañas, pero han sido de fortaleza en mi vida. Sé que la Biblia dice que como hija de Dios tengo que guardar su día santo. Sé también que Él murió por mí en la cruz del Calvario, que Dios dio a su Hijo para que nos diera vida eterna. Eso se encuentra en Juan 3:16, perdón. Y también sé que Jesús intercede por mí. Eso lo dice Hebreos 4. Vamos a buscarlo. Hebreos 4:13 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra de Dios sigue vigente, también podemos encontrar en Miqueas. Vamos a buscar Miqueas. Dice Miqueas, que Dios como tú, que perdona la maldad de su pueblo. Eso me ha ayudado a mí a saber que no estoy sola. Que en Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestra iniquidad y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Así que para mí esto es de gran importancia, saber que a pesar de que soy una pecadora, tengo a alguien que intercede por mí. Cuando yo voy ante el trono de la gracia, hay alguien que se preocupa por mí, que no estoy sola. Frente a tantas dificultades que tenemos y que hemos de pasar en este mundo, hermanos. También esa palabra que un día rechacé, hoy de fortaleza para mí. Dice también en Romanos 8:18, hermano, dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Así que tenemos un gran galardón que nos espera. Seamos fieles a nuestro Dios, y agradezco a Dios por la oportunidad de conocerle, de tener la oportunidad de conocerle a través de su palabra. Así que Dios nos bendiga, Señor. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Feliz sábado, hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento tengo la oportunidad de poder expresarle mi testimonio de vida, de cómo fue que pude llegar a los pies de Jesús. Hay muchos métodos el cual el Señor te llama, el método que Jesús utilizó conmigo
un poquito duro pero exitoso. Cuando muy joven yo era una niña como silvestre, porque andaba así, sin orar, sin ir a la iglesia, sin hablar con Dios. Yo no conocía de Dios, con un corazoncito duro, un corazón de piedra. Pero era feliz, a mi forma era feliz. Mi mamá se encargó de que, a pesar de que nosotros fuéramos tan humildes en todos los sentidos, pero en la casa siempre había calor humano, había cariño, había amor. Tal vez no eran los mejores platos de comida, pero siempre había unión en la familia. Sobre todo mi mamá se encargó de ser una buena gallina que anidaba sus pollitos, y en ese caso éramos nosotros. Pero no nos enseñó a ir a la iglesia ni decir que nosotros teníamos que hablar con Dios cada día. Eso no lo aprendimos con ella, eso me lo enseñó Dios después. Y resulta ser que cuando yo cumplí 22 años, mi mamá se enfermó. Y ella era todo para mí. Ella era mi vida entera. O sea, en ese momento mi mamá era el centro de mi mundo. Y ella se enfermó repentinamente. Ella tenía su negocio, trabajábamos con ella. Éramos un equipo de trabajo perfecto. Pero de repente se enfermó, empezaron unas molestias de una cosa, molestias de otras. Y resulta ser que tenía leucemia, cáncer en la sangre. Cuando le detectaron la leucemia, a partir de lo que le detectaron, solamente tuvo un lapso de 8 meses. Mi mamá muere. Cuando mi mamá muere, yo con 22 años, yo sentí que, cuando a mí me dicen que mi mamá muere, yo sentí que un puente se cayó. Y yo decía, ¿cómo yo voy a seguir mi vida? O sea, yo no puedo avanzar porque se cayó un puente y no puedo cruzar. Ella era mi puente. Y en ese momento yo no entendí que era Dios hablándome. A mí me dolió, yo le reclamé a Dios, yo lloré por muchos años, busqué en diferentes formas, traté de llenar mi corazón y nada. Antes de que mi mamá muriera, ella decide bautizarse, decide casarse, pero como estaba tan enferma, ella no podía asistir a unas campañas que habían inventado en esa semana. Y ella me dice a mí que yo tenía que ir a una campaña. Y yo digo, pero ¿yo por qué tengo que ir a esa campaña si yo no voy a la iglesia? Eso le toca a tu esposo, yo le decía a ella. Pero como mamá estaba tan enferma y me dolía verla así, yo hacía lo que ella me pidiera. Así que decidí ir a las campañas esas, tenía que ir a la campaña. El trato era que yo tenía que ir a la campaña, escuchar el mensaje, venir a la cama de ella y contarle qué fue lo que el pastor dijo. Bueno, el primer día fui ahí a regañadientes y vine y le conté. Pero ya el 5.º día ya estaba convencida. Mi mamá muere. Pero esa semilla de esa semana de evangelización quedó en mi corazón. Todavía yo no podía entender cuál era el negocio que Dios tenía. Me quitó a mi mamá. Después que mi mamá muere, yo tuve muchas caídas emocionalmente, tanto que yo pensé suicidarme. Yo tenía un hijo. Y yo decía que la única forma de calmar mi tristeza era morirme con mi hijo, para que él no quedara solo como yo quedé. Y era tan doloroso vivir sin ella, yo todavía no entendía. Y un día me dolía tanto el alma que yo me acerqué a mi cama y yo hablé con Dios y yo doblé rodillas. Yo sentí que ese día yo le entregué todo a Dios. Yo le dije, Señor, ya yo no puedo más. Yo no sé quién eres tú, no sé cómo eres, no sé por qué me quitaste a mi mamá. Pero me duele el corazón y no quiero seguir así. Y entonces yo empecé a ir a la iglesia sin entender qué pasaba. Después que pasan muchos años, yo puedo entender que mi mamá, que Dios me quitó a mi mamá para que yo pudiera entender que la vida que yo llevaba no era así.
Mi mamá no me enseñó a ir a la iglesia, mas sin embargo me envió una semana de campaña para que yo le trayera el mensaje, y lo que no hizo de infante lo hizo en una semana, porque la semilla quedó. Una vez no teniéndola ella, yo me acordé, fui a la iglesia, encontré a Jesús y aquí estoy. Ya no la extraño, me siento gozosa de servirle al Señor. Tengo hijos hermosos, bendecidos, tengo un hogar bendecido. Y cuando la extraño con alegría, porque sé que ella hizo de mí una gran mujer. Y la parte espiritual que le faltaba, me mandó a la campaña. Ve, escucha y ven. Ese es mi testimonio de vida. Ahora yo le sirvo al Señor. No cambio nada, no cambio mi mundo de iglesia. Está completo. Y tengo la ferviente esperanza de que ella está anotada en los libros de la vida. Y mi trabajo como hija ahora es hacer las cosas bien, hacerlas correctamente, pedirle perdón a Dios todos los días, consagrarme a Él, adorarle a Él, para que el día que Él venga a buscar su pueblo, yo pueda volver a verla a ella también. Así que, hermanos, se ha alargado bastante, tuve que recortar bastante en mi testimonio de vida, pero lo que les puedo decir en este momento es que en los brazos de Jesús tú encuentras el calor de madre, el calor de padre, de hermano, de familia. No te sientes solo. Jesús es tu mejor socio en los negocios, en el hogar, en la familia, en la vida social, en todo. No nos desanimemos, continuemos firmemente en la fe. No importan las situaciones que pasen, no perdamos la visión de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos escuchado. Busquemos al Señor cada día, presentémonos nuestras vidas a Él, que Él es el dueño de todo lo que hay aquí en este mundo y nosotros somos parte de su pueblo. Así que, hermanos, los dejo y que el Señor les bendiga grandemente. Qué lindo testimonio, mis hermanos, los que hemos escuchado a través de nuestra hermana Mireya, a través de nuestra hermana Marcia, y estoy seguro que la palabra de Dios ha hecho cosas especiales en tu vida. Así que te animo a que si la palabra de Dios ha hecho cosas especiales en tu vida, has visto que la palabra de Dios se ha ido cumpliendo, lo que falte por cumplirse en el gran amor de Dios se cumplirá. Ahora quiero invitarte, mis hermanos, a que inclinando nuestra cabeza, cerrando nuestros ojos, estemos para adorar a Dios en oración y agradecerle. Oremos. Nuestro Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por tu bondades, pero de manera particular, mi Dios, por tu palabra, porque la palabra que yo os he hablado, dijo Cristo Jesús, son espíritu y son vida. Y lo hemos visto en el transcurrir de las vidas nuestras, en el transcurrir del tiempo, mi Dios, siempre se ha cumplido. Te damos gracias por ello. Nos ayude a tener ese amor por tu palabra y seguir escudriñando tus bondades a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Ya casi hemos llegado a la parte final de la escuela sabática, pero antes de terminar quisiera agradecer a todos los hermanos que participaron en esta mañana y que pusieron sus dones al servicio de Dios. A la hermana Mireya por su participación y por compartir con nosotros su testimonio, al igual que a nuestra hermana Marcia. También a la hermana Bernardina, que compartió con nosotros el relato misionero, y al hermano Darío por siempre tener una manera especial de ayudarnos al repaso de la lección. Y que esperamos, ¿verdad?, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y de la manera en cómo nos toca reunirnos ahora, no llegue a nosotros el desánimo, sino que al contrario, podamos llevar la iglesia a muchos otros hogares. Antes de terminar, quisiera compartir un último dato importante del libro que hemos estado estudiando. Aproximadamente un 35% de la Biblia son profecías. Esto quiere decir que la Biblia también es un libro histórico,
con datos muy concretos. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley, quedó profundamente impactado e involucró a otros a un cambio de vida y transformó a una nación entera. Este es uno de los rasgos más característicos de la singularidad de la Biblia, su poder transformador. Esto quiere decirnos que la Biblia en realidad es lo que es, la palabra revelada de Dios. Les invito a todos para que el próximo sábado a partir de las 8:45 puedan estar con nosotros nuevamente y compartir otra escuela sabática más. Que sigan teniendo un hermoso y bendecido sábado. Y allí donde están les invito a inclinar su rostro para tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por permitirnos en este día estar en nuestras casas reunidos, buscando, Señor, aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder seguir tu ejemplo, a querer utilizar la Biblia como se debe, como tú nos has dejado, Señor, ese uso para que nosotros podamos llegar a otras personas, realizar un cambio de vida, transformar vidas a personas y a naciones enteras. Gracias, Señor, por el día que nos regalas. Bendícenos y por favor, Señor, sigue teniendo misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos y a llegar a conocer más de tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones en Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, amigos que hoy nos acompañan. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. En este día de hoy tenemos una meditación muy especial para la iglesia y queremos que busquen su Biblia, el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 23 y 24, que nos dice así: mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Dios nos está diciendo, mantengamos firme y sin fluctuar esa esperanza que profesamos. Le voy a invitar ahí donde esté, que pueda inclinar su rostro para pedir la dirección de Dios. Mi Señor y Dios, en esta mañana te damos gracias por el lindo privilegio de la vida que hoy nos ha permitido estar aquí en tu casa de oración, suplicándote que puedas ayudarnos y bendecirnos con tu Espíritu Santo para que sea tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento y sobre todo, Señor, nos dé la capacidad de, al abrir tu santa y bendita palabra, de poderla entender. Esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué decíamos ahorita que usted debe y yo debemos mantener esa fe que estamos profesando? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, no sabemos qué va a acontecer mañana, no sabemos qué va a pasar con nuestro trabajo, con los estudios, con todas las distintas actividades que se están realizando en nuestro país. Pero esto no debería de extrañarnos a nosotros como hijos de Dios, porque antes de la segunda venida de Cristo Jesús, Él dijo que en Mateo 24, 6 y 7, dijo que usted ni yo no debemos de asustar porque habrán guerras, rumores de guerra, habrá hambre, se levantará nación contra nación y habrán terremotos, peste, pero todavía no es el fin. Así que todo esto va a ser principio de dolores. No te asustes, no es el fin. Pero también para usted y para mí como hijos de Dios hay una promesa que nos dice en el libro de Salmos, el capítulo 91, el versículo 6 dice así: no temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000, a tu derecha 10,000, pero a ti no te alcanzarán. ¿Por qué? Miren la promesa en el 9, dice: por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. Dice el 10, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alcanzará tu casa. Dios ha permitido, para mí, de corazón se lo digo, que Dios ha permitido que acontezca esta enfermedad, que llegue a fin para que hagamos un alto en nuestra vida, que reflexionemos que estamos a la puerta de la gracia, que la puerta de la gracia se está a punto de cerrar y Dios te está llamando a que reflexione su pueblo y que medite lo que está haciendo,
a los que no han aceptado a Jesús, a aquellos que eran miembros de iglesia, a los miembros de iglesia, nos está llamando. Dios está diciendo, como dice Apocalipsis 18:4, todos ustedes, pueblo mío, salgan de esa confusión para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. En el libro de... Hoy quiero ilustrar algo de lo que Dios me va a permitir hablar con ustedes. En el libro de Números 16 y 21 encontramos algo interesante. Les decía que quería ilustrarle con el libro de Números dos situaciones distintas que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dos situaciones que pusieron en peligro al pueblo por rebelarse. En el capítulo 21 de Israel, de Números, el pueblo de Israel empezó a quejarse y a lamentarse. El pueblo empezó a quejarse inclusive de las bendiciones que Dios les estaba permitiendo. Por eso Dios en el desierto, de repente de tanta quejadera, Dios permitió que las serpientes empezaran a actuar contra los israelitas y los picaran. Y el veneno de esta era tan terrible que mataba a la gente. Ellos habían olvidado que Dios era el que los estaba cuidando con agua, con su ropa, con vestidos, con comida, sin enfermedades. Sus pies no se hinchaban y su ropa no se envejecían. Y por eso Dios permite que estas serpientes empiecen a morder a la gente. Porque ellos siempre estaban quejándose. O sea que cuando Dios les retira su protección, ellos sienten el momento y empiezan, y de una vez inmediatamente llegan donde Moisés, allá, y dice el 21:7, que le dicen así a Moisés: hemos pecado al murmurar contra Dios y contra ti, ruégale al Señor que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como esta y ponla en un asta, y todo el que sea mordido y la mire vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. Dice la pluma inspirada que muchos murieron porque se negaron a creer que con solo mirar a la serpiente de bronce se curarían. Estos perecieron por su incredulidad. Muchos sí tuvieron fe en lo provisto por Dios y se salvaron. Sabían que en esa serpiente no había nada, que ellos no había poder, sino que el poder curativo venía de Dios. Mediante estas serpientes venenosas y la calamidad que le había venido, Dios hizo comprender que esto era consecuencia de su desobediencia, de sus pecados. También les aseguró que con esto, que al permitirle que la salvación por medio de la serpiente, que no tenían motivo de temer, pues él les proveería o él les cuidaría de todo mal, él les preservaría. Aquí hay un mensaje para nosotros. Igual nosotros no vamos a dar, Dios nos va a dar protección en la medida en que nosotros seamos obedientes. Tú y yo no podemos salvarnos ni combatir el veneno del pecado. Solo Dios, por medio de su propiciación al morir su Hijo en la cruz, Jesús, que fue levantado, solo mirándolo a Él y aceptarlo por fe y lo que hizo en la cruz del Calvario, es que podemos salvarnos de morir eternamente. La próxima ilustración la tenemos en el capítulo 16 de Número, también acerca de la rebelión de Coré. Dice que el 16:1 que Coré, Datán, Abirán y On decidieron rebelarse contra Moisés y iban acompañados con 250 israelitas importantes que eran miembros del consejo y contaban con muy buena fama, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron que ellos ya estaban cansados y que toda la congregación era una gente consagrada a Dios y que el Señor estaba en medio de ellos, y por qué ellos se estaban creyendo superiores a la congregación del Señor. Dice que cuando Moisés oyó esto, se puso a orar, se inclinó y le dijo que al día siguiente pues el Señor se iba a manifestar de una manera que iba a dejar en claro quién era el que estaba dirigiendo, porque no era Moisés el que estaba dirigiendo, sino el Señor, que Moisés simplemente era un
un ayudante de Dios, era el encargado para dirigir al pueblo de Dios. Así fue que tanto pues que el pueblo llegó al día siguiente y llegaron, y Coré había invitado a toda la congregación para que presenciaran cómo era el detallito. Y dice que viene Moisés y le dice que si ellos iban a morir de una manera sencilla, una cosa normal, como que Dios no era el que estaba dirigiendo. Pero si ellos morían de una manera extraordinaria, ellos iban a saber que Dios era el que estaba guiando al pueblo. Y la manera extraordinaria en que iban a morir era que la tierra se iba a abrir, se los iba a tragar a ellos y a toda su familia. Y así mismo sucedió, la tierra se abrió, se los tragó a todos ellos, y llovió fuego del cielo, y los 250 acompañantes fueron destruidos. Pero antes de todo esto, todavía aquí hay un mensaje especial. La gracia de Dios se había manifestado. En el libro de Números 16:26, Moisés le advierte a la congregación. Dios le había dicho a Moisés: anda y adviértele a esa gente que se quite del lado de esas tiendas, porque en el momento que ellos estén cerca van a perecer igual que estos malvados. Y dice que la gente hizo caso y se apartó inmediatamente de ahí, y aconteció lo que les relaté ahorita mismo, que se abrió la tierra y tragó a Coré y a todos sus seguidores. Pero aquí no terminó la cosa. Al día siguiente, después de haber ellos haber visto que Dios había manifestado de esa manera poderosa, vinieron donde Moisés todavía a reclamarle por qué él había asesinado a gente santa. Imagínense hasta dónde estaba. Dice que en ese momento Dios se enfurece y viene y le dice a Moisés: apártate de aquí porque esta congregación la destruyo. Dice que Moisés viene y hace en ese momento, intercede, se pone a orar junto con Aarón y oran porque Dios no haga esto. Y viene Moisés e inmediatamente viene y hace que corre y le dice a Aarón: anda, busca el incensario porque para que intercedas por el pueblo. Y viene Aarón y le dice, y sale con ese incensario y se mete en medio de todo el pueblo con ese incensario, interviniendo. Pero que va, ya el ángel de la muerte había pasado y iban 14.400 personas muertas. Corrijo, 14.700 fueron los muertos, más los que ya habían muerto anteriormente. Por ahí sus familias habían sido seleccionados entre todas las tribus para ministrar en el santuario, pero sus corazones se habían dejado engañar o influenciar por la presencia de Satanás y estaban haciendo lo mismo que él había hecho allá en el cielo. Había dejado que su corazón se llenase de envidia, de codicia, y esto le ocasionó la salida del cielo y su perdición. Igual estaba sucediendo con Coré y sus amigos. Y aquí hay algo para que en realidad nosotros reflexionemos. Estamos ante una crisis de una pandemia de salud, una crisis de salud. Dios te está llamando a que reflexiones sobre lo que está sucediendo. Te está permitiendo estar en tu casa. Te está apartando del trajín del mundo para que verifique de qué lado tú estás, del lado de Coré. Te estás dejando influenciar, te estás dejando seducir por dirigentes falsos. Estás permitiendo que tu trabajo sea lo primero en tu vida. No importa si violas la ley de Dios. ¿Será que te estás dejando dirigir por Dios? ¿No oras? ¿No estudias? ¿No compartes? Recuerda que como Moisés llamó al pueblo a apartarse, así Dios te está dando también una segunda, tercera, cuarta oportunidad de que llegues a sus pies y cambies de actitud. Así como Moisés y Aarón oraron e intercedieron por el pueblo, Dios nos está llamando a su pueblo, a su iglesia, para que oren por este mal que está atacando al mundo entero. Nuestros dirigentes han hecho provisiones de ayuno, de oración, para que participes, para que te unas en esta súplica a Dios por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por los familiares, por personal médico. Déjate guiar por Dios. Es un pecado, o si eres picado por el espíritu de envidia, de codicia, cualquier pecado, solo tienes que mirar a Jesús, que fue levantado en la cruz para salvación de nuestros pecados. Te repito, que el que es picado por el espíritu, cualquiera que sea picado por el espíritu de envidia, de codicia, cualquier pecado,
solamente tiene que mirar a Jesús, que fue levantado en la cruz para salvación de sus pecados. Van a morir cualquier cantidad de personas, muchos van a morir por no querer mirar hacia la cruz. En su rebeldía van a morir, igual que pasó allá con el pueblo de Israel cuando eran mordidos por la serpiente. Solamente tenían que mirar a la serpiente levantada y eran salvados. Acá solamente tienes que mirar a Jesús. Lo único que no vas a poder decir es que Dios no te lo advirtió, que Dios no te dio oportunidad de apartarte del pecado. Dice en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 428, al ceder al pecado los hombres dan a Satanás acceso a su mente, avanzan de una etapa de la maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el paso al siguiente pecado, y rechazan una luz aún más clara hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El único pecado, Dios está siendo llamado, Dios está enviando a su Espíritu, todavía su Espíritu Santo está aquí en la tierra llamando. El único pecado, dice Mateo 12:32, que no va a ser perdonado, es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque Él habló a tu corazón y no le hiciste caso. Dios te está hablando por medio de su Espíritu. No lo rechaces. No cometas ese pecado. No seas como los seguidores de Coré, que el Espíritu estaba hablándole, el Espíritu le estaba demostrando que Dios era el que los estaba dirigiendo, y aún así no quisieron someterse a la dirección de Dios. Para ir terminando, mis hermanos, me gustaría que buscáramos nuevamente el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 26. Dice así: si con toda intención pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dios te está llamando, mi hermano, nos está llamando a todos a que reflexionemos. Les decían antes, nos ha permitido estar en nuestros hogares, nos permite para que reflexionemos de qué lado estamos en realidad, qué estamos haciendo con nuestras vidas. El tiempo se acorta, Cristo está por venir, la segunda venida de Cristo ya es inminente. Las cosas están sucediendo y se van a suceder mucho más rápido. Así que la invitación en esta mañana es para que te unas a las filas de Cristo. No dejes de pasar esa oportunidad que Dios te está dando de que tu vida puedas tener vida eterna. Ahora tú no sabes si en este momento te puede ocasionar, puedes coger el virus o algo que te vaya en el camino y te vas a morir sin Jesús. Tú, siendo miembro de iglesia, no actuaste, no te reconciliaste con Dios, no permitiste que Dios actuara en tu vida. Así que, mi hermano, el llamado es así, no hay otro. Vuelve a Jesús, llega a los pies de Jesús y entrégale tu corazón, que Él te va a dar vida eterna. Amén. Límpiame, oh Dios, de mi insensato y triste actuar. Quiero ser, Señor, tuyo nada más. Quita el desorden diariamente en mi vivir y hazme cual bebé al jugar. Cuando el tiempo no es más que me reconozca, cuando el tiempo no es más yo allí estaré. Cuando el tiempo no es más yo quiero estar listo. Cuando Jesús me venga a llevar.